años y como siempre está necesitando ayuda, voluntarios. Va a ser creo que domingo 31, creo que es, el domingo 31 y es de las 5 a las 8 de la noche, de la noche.
tengo todo, porque todas las cosas nos han sido dadas en Cristo Jesús. Tú me has dado todo, dice tu palabra. En ti lo tengo todo, completo estoy. Un aplauso al Rey. Nuestro estudio de hoy es en Gálatas 3 y es en el Gálatas 3, versículo 10. Si gusta abrir sus espada de doble filo ahí. Es un solo versículo, me atoré ahí y tiene mucho que darnos. Es bien amplio en su contexto. Vamos a ver qué el Señor hace. Hay un versículo que De la casa. El otro. sí. ¿Cómo vas a ver qué? Yo creo que voy a tener que gritar. Gálatas 3:10. Déjenme, voy a quitar el resumen del versículo anterior, que así para entrar de lleno al estudio de hoy. Déjenme veo el resumen de los versículos 8 y 9. Dicen así, que es la semana pasada, que hoy, del 8 al 9 de capítulo 3 de Gálatas dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dice en el 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Obviamente estamos en el mismo contexto. El versículo 10 va a hablar de la misma cosa, va a hablar que nosotros somos salvos, somos bendecidos, tenemos conexión con Dios, tenemos esta relación con Dios por la fe. Y haciendo el énfasis de que no hay otra cosa, no hay alguna otra conexión, no hay alguna otra persona, no hay ninguna otra acción que tú puedas hacer para tener esta conexión con Dios, solamente la fe. Si se fijan en el versículo 9, que me gusta mucho, aunque está chiquito, pero tiene mucho, dice en el versículo 9, de modo que los de la fe, esto es, los que creemos como Abraham, son bendecidos no por el creyente Abraham, pero con él. Si junto con él somos bendecidos porque confiamos en Dios, si Abraham fue justificado porque confió en Dios, igual que él, nosotros. Por eso es que dice que en el versículo 8 que se le fue revelado a Abraham el evangelio porque era por fe, lo cual es por fe. Okay. Ese es el mismo contexto, nomás el versículo 3, el versículo 10 tiene un punto, digamos, que como que lo remacha. Déjenme ver qué puse acá. Es lo que fue el estudio pasado. Si Dios dice en la Biblia, porque acuérdense que cuando la Biblia dice, es Dios dice, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces Dios dice en la Biblia que Abraham justificado por la fe. Y lo que esto quiere decir hoy es que todo aquel que crea será salvo, justificado. Si usted no sabía o no había entendido, no había captado, si el ser salvo es justificación delante de Dios, ahora eres digno de estar con él, te ha hecho justo por la fe. Salvación, que es salvación por fe, por la gracia de Dios. Entonces, bendecidos con él, la fe. Esto es como Dios le reveló que él era salvo, que era por creer, fue justificado, así nosotros también con él, y luego somos bendecidos junto con él por la fe. Y así vamos a continuar, vamos a comenzar con nuestro estudio. Y voy a leer el versículo 10. Es tan bonito, no sé si vamos a ver cómo les va a ustedes, porque a mí me ha traído de un ala.
Dice en el 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta es una orden y es una declaración de Dios mismo a nosotros. Y mire qué angustioso es esto, porque dice el Señor, el que cree en que esta es la palabra de Dios, la ley, ¿sí? Digamos, obedecer a Dios, tiene que obedecerlo al 100%, si no, maldito sea. Si tienes que mantenerte haciendo las cosas que dice ahí, haciéndolas. Si no, estás bajo maldición. Esa declaración es absolutamente terrorífica si no tuviéramos su gracia. Sí, pero tenemos que entenderlo, porque las personas que nos gastamos la vida creyendo que cumpliendo, que haciendo, eso estamos bajo maldición. La Biblia dice en el capítulo anterior, en el versículo 8 del capítulo 1. Dice, más si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, si uno de los apóstoles, o un ángel con todo poder del cielo, o con el poder de Dios venga y nos diga, os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Es la misma cosa. Si nosotros pensamos que hay otra forma de salvación, que en alguien más hay salvación, sabemos que nosotros no podemos cumplir con la ley. No podemos ser santos a tal requerimiento que Dios exige. Y por eso no podemos cumplir con la ley. Entonces estamos bajo maldición. Pero entonces tenemos la gracia de Dios y estamos en Cristo, entonces no estamos en ningún lado y estamos malditos. Y yo creo que tener este énfasis y este enfoque nos va a ayudar mucho, porque no es lo que hagamos, es en quién. Es en el que tenemos la esperanza, el que vino y dijo todo está consumado desde la cruz. Y esta es nuestra salvación. Si estamos con Él tenemos salvación, si no estamos con Él tenemos maldición. Puse acá como resumen de esta introducción al versículo 10. Dice, es obviamente difícil de entender que la ley nos sea de muerte. Sí. Mucha gente está pensando, denominaciones, digamos, que se llaman cristianos, están creyendo que tienen que cumplir con los días sábados, que tienen que cumplir con dietas, que tienen que tener en mente la ley, aunque no la cumplan. Imagínate, dependen de la ley para su salvación. Dependen de que Dios vea qué méritos tienes para su salvación, lo cual los mantiene en muerte y en maldición. Sí, y lo triste pues es que hay gente que nosotros conocemos que se la pasa religiosamente cumpliendo y tratando de hacer con dependencia en lo que hace para ser salvo. Y eso es completamente, de acuerdo a la Biblia, es terrible, es absurdo, no puede ser, y tenemos de alguna forma, aunque sea por mínimo, tenemos que orar por ellos. La cosa es de que cuando tú vas y les dices esto, ellos no creen que ellos no tienen salvación, porque hacen tantas cosas, pues, ¿verdad? Que ellos creen que tú eres el que no vas a ir al cielo, porque tú no estás haciendo nada como ellos. Entonces es bien difícil aproximarte a esas personas y decirles, estás errado, ¿verdad? Porque es su opinión de ellos contra la tuya. Entonces necesitamos orar por ellos. Y por mínimo tú y yo tenemos que entender esto y luego vivir en santidad. Te voy a decir, no para llegar a Dios, pero porque el de Dios hace las obras de Dios. Dios te usa, te utiliza, te guía, te fortalece. Dice la Biblia en Efesios 2 que Él te puso las obras que Él tiene para que tú andes en ellas. Sí, ahora hacemos las obras de Dios, no las tuyas con tu mérito, pero con el mérito. Esto es para la gloria de Dios. Amén. Dice, es aparentemente difícil de entender que la ley nos sea de muerte. Pablo dijo, yo por la ley soy muerto, con toda razón. Y es porque en la ley descubrimos que pecamos constantemente. Pues estos mandamientos los quebramos a diario. Cuando fallamos, yo no sé si a usted le ha calado, pero yo he dicho, me he propuesto, este día, inmediatamente me descubro como a los 15 minutos ya pensando algo malo, ¿sí? O pensando algo que yo sé que es pecado.
sin darme cuenta, sí, que al rato vuelvo a caer y vuelvo a hacer una mentira y vuelvo a hacer algo que no le gusta a Dios. Entonces, cuando te la pasas pensando, voy a ser tan santo a como dé lugar, te encuentras en esta maldición que dice esto, porque no puedes cumplir, porque no eres quien. Ahora si alguien dice, no, es que el pastor es más malo que yo, es que Pablo no es lo suficiente, nos estamos engañando a nosotros mismos. Sí, porque si en la Biblia nadie por sus obras, tenemos que entender que no se puede. Tenemos que llegar a la conclusión que tenemos que entenderlo. Cuando fallamos en una cosa, y fallamos en tantas cosas. Hay un versículo que es en en Génesis 32:10. Voy a tener que ir allá porque no lo apunté aquí. Génesis 32:10. Si está allá, se lo voy a leer. Sí, solamente que yo gane. Génesis 32:10 y es Jacobo, o es Israel, que viene pasando el desierto, que viene, ya pasó, dice que pasó el Jordán, y es cuando se vino con su suegro Labán y trae a sus esposas, y luego trae un montón de animales que logró tener allá, y tiene 2 campamentos, dice, porque los había dividido, pero ahora es un hombre rico, digamos. Y luego pasa el Jordán. Y luego dice esto, una cosa que me allega a mí, me rodea, sí, porque tenemos que llegar a esa conclusión que llegó él. Dice la Biblia que Israel, Jacob, no era un hombre santo, al contrario, dice que era como un manipulador, una persona que mentía, sí, y luego cruza el Jordán, tiene todos sus campamentos y dice esto en el versículo 10 de Génesis 32. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad, otra vez, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Yo ahí estaba leyendo y no podía seguir porque me estaba haciendo un nudo en la garganta, porque nosotros no somos dignos, hermanos. Si oye feo, yo sé que muchos de repente nos podemos hasta agüitar o pueden decir qué rudo es el pastor, pero le voy a decir, la Biblia dice que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Frente a Dios, si tú quieres ganarle a Dios la salvación con tus obras, con tus acciones, Dios lo ve tristemente como estiércol, por decirle algo bonito. Si nosotros no podemos ganarle a Dios la salvación, es imposible, no podemos, simplemente no tenemos esta santidad. Si alguien pudiera, y vamos a ver eso en el estudio hoy, si alguien pudiera ganarle a Dios la salvación, entonces no habría necesidad de que Jesús hubiera dejado su trono y luego venido y sufrir tanto y morir por nosotros en la cruz. Pensaríamos, lo hizo en vano, porque yo puedo ganarme salvación, porque hay esta forma, lo cual no hay. No hay ninguna otra forma. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Lo cual, obviamente, él dice, soy inadecuado. No es normal esto. Yo no soy el que tú ayudas, pero estaba reconociendo la gracia de Dios que ya se manifiesta en su persona, lo cual tenemos que hacer nosotros. Gloriosísimo Rey, ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos para que nosotros seamos capaces de, oyendo estas cosas, revisando las Santas Escrituras, nos encontremos en la posición que estaba Pablo, que estaba Jacob, diciendo, merecedor soy de la muerte. Dios maravilloso, ayúdanos para que una vez que encontremos nuestra incapacidad de ser salvos por nuestras obras, corramos a ti, caigamos a tus pies y nos encontremos rodeados de tu gracia, dignos y salvos. Eso es lo que quieres, no es ningún secreto. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Voy a leer otra vez de Gálatas 3. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Puse acá, voy a estar recordando el versículo 9, que dice, de modo fe son bendecidos el creyente Abraham.
porque nuestra única escape, nuestra única forma de escapatoria es la fe. Sí, voy a decir un estudio, déjese el adelanto, porque ojalá que lo vayamos entendiendo cómo va pasando el estudio. Las obras que tú haces después de ser salvo, sí, obviamente que no son para ser salvo porque ya fuiste salvo por la fe, ¿verdad? Pero todavía estas obras Dios, digamos, no las ve para salvación, pero las ve. Esto es, Él siempre va a ver a tu fe. Dios, lo único que le importa a Dios es tu fe. Jesús nos menciona y nos dice, sí, que es el que tenga fe en Dios. Sí, la obra de Dios es que crean en el Hijo de Dios, es la fe en Cristo. Entonces, si tú crees que Dios es amor, tienes que pensar en esto. Dios ama al que tiene fe. Porque se oye como, entonces no ama a Dios a todos. Te voy a decir, el que no tiene fe no entra al cielo. Porque es por la fe que somos salvos. Amén. Entonces tenemos que tener fe. La fe en Cristo Jesús, confianza que lo que Él hizo es absolutamente adecuado para que yo pueda entrar al cielo. Para que nosotros podamos entrar al cielo. Por la fe. Ese es el requisito. Por eso Dios nos ama. Ama al que confía en Él. No hay un ser más poderoso que Dios. Él creó todo para llamarlo a existir. Sin Dios, ni nosotros existiríamos. Dios dice en la Biblia que mayores que todo. Y nosotros quiero decir esto y lo puse aquí porque se nos olvida. Sí, se nos olvida esto. Nosotros creemos que la Biblia enseña que Jesús es Dios. ¿Sí? Y creemos que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. Jesús no es el Salvador aparte de Dios, ni el Espíritu Santo es la fuerza de Dios aparte de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. Eso es maravilloso, hermanos. No tenemos fuerza y un Salvador y luego a Dios. Cuando tú el Espíritu Santo no fuiste llamado por el Espíritu. La fe es un don del Espíritu. Nosotros tenemos a Dios. La llenura del Espíritu Santo no es algo que tú consigues. La llenura del Espíritu Santo es que brota de ti ahora. Esa es la llenura del Espíritu Santo cuando tú estás disponible. Su voluntad. Tú andes en su plan. Jesús de mí que el Padre va a enviar en mi nombre. Nosotros tenemos un solo Dios. Un Dios. Fiesta en todo su poder en la persona. Por insignificante que yo sea y que usted también sea. Dios regalo increíble en estos hilios frágiles de barro. El amar a Dios, el servir, ser sus ojos de lo que Dios piensa. Cuando Dios te dio tanto, luego tú, de repente cuando y luego oras por alguien y luego se sana, entonces tú te pasas de él y le dices, he aquí tu sanador. Imagínate lo que Dios, seguramente Dios te voltea aquí. Y nosotros pensamos profetas. Nosotros pensamos que somos los milagrosos y que tenemos dones nuestros en Dios. Hermanos de mi corazón, esa es una cosa que es simplemente, yo cuando era chiquillo, yo tenía nomás una televisión y tenía un regulador abajo y luego se empezaba a dar vueltas y luego le empezaba a regular. Nuestro entendimiento, tenemos que pegarle al regulador para que se calme nuestra visión de la verdad. Sí, porque si está dando vueltas y no entendemos quién es Dios, ¿cómo le vamos a adorar?
¿Cómo vamos a confiar en Él? ¿Cómo nuestra vida va a estar como Él quiere que esté? Y luego usarnos en el poder que Él tiene con la habilidad que Él nos dio para hacer sus obras y darle gloria a Él. Hermanos, yo creo que nos hace falta un golpe y quedarnos enfocados en lo que la Biblia dice, en la visión que Dios tiene y no en tu visión. Dice en Génesis 1:28, y los bendijo, eso es a los hombres, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos hizo con la capacidad de juzgar, de escoger, de recibir o rechazar, y nos dio un espíritu eterno, nos hizo a su semejanza. Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios, este es el Dios. Esto es, no hay otro Dios. El Dios nos hizo. Entonces vas a pasar la eternidad en un lugar o en otro porque tienes la semejanza del Espíritu eterno de Dios. Sí, la capacidad. Porque es un caballero, porque es justo absolutamente y si quieres. Y te va a dejar que te la pases allá para siempre por tu propia mano. Quiere. Porque murió por ti, que entiendas que lo que quiere es que tú lo hagas a Él, con ayuda de Él. O sea, no te deja que te da la fe, te pone el Espíritu Santo en ti, que es su majestad, y te da el nombre de Cristo en tu vida, te llamas cristiano, para que tú escojas estar con Él. Y cada día, en el Salmo 16:11, que estaba compartiendo con mi hermano Luis ayer, en la diestra de Dios hay plenitud de gozo y delicias constantes para siempre. Y yo siempre digo, eso es el cielo, plenitud de gozo, pero dice en tiempo presente. El que plenitud de gozo ahorita, aunque no esté bien tu vida, me refiero, aunque esté pasando, aunque esté explotando un volcán en tu vida, tienes esta plenitud de gozo, tienes esta paz que el mundo no entiende. ¿Se entiende eso? Si los cristianos, aunque estemos pasando por tribulaciones terribles, no podemos estar igual que el mundo que no tiene a Dios en su vida, porque no tiene a Dios en su vida, y porque nosotros tenemos al que nos dice que en su diestra hay plenitud de gozo en tiempo presente. ¿Alguien movió el reloj o qué? Porque ya se va a acabar el tiempo. Hizo todo, aún todo le pertenece a Dios, pero al hombre dio esta autoridad de rechazar a Dios. Y muchas veces los hombres rechazamos a Dios con acciones, y de repente decimos que servimos a Dios, pero nuestra vida habla de lo contrario. Es cada día más común porque decimos una cosa y hacemos otra. Terriblemente el humano así somos. No nos preocupan los que Señor. Esto es, cuando la gente que no tiene a Jesús dice una cosa y hace otra, ¿qué tiene? El problema no son ellos, el problema es nosotros, los cristianos, que tenemos a la iglesia, que tenemos la Biblia, que conocemos la verdad y luego vivimos como si no conociéramos nada y como que si Dios no fuera realmente el que nos dio a ser. Si no salvos, si no nos preocupan los que no son salvos y hacen lo que sea, pero los que sí, lo contrario, Dios dice. En Mateo 7:20 dice súper clarísimo Jesús, así que por sus frutos los conoceréis. Y existe una gran confusión por la razón. Existe una gran confusión por la razón por la cual Dios da sus bendiciones. ¿Sí? La gente estamos confundidos. Te voy a decir por qué estamos confundidos. Y decimos, Dios me va a bendecir si yo hago esto y esto. Me pasa a mí todos los días, se los prometo. De repente en la mañana me levanto, quiero hacer el día algo más. Escribir el mensaje que voy a predicar. Esto malo. Si tenemos una clase de egoísmo y todavía encima de que tú tienes quieres controlar a Dios, que creemos que nuestras obras son las que me va a bendecir o no me va a bendecir. Y
porque tú creas en Él. Con el creyente Abraham, todos los días, cada día. Tenemos una falsa entendimiento de cómo Dios bendice. En el versículo 9 son los de la fe, los que reciben bendiciones, junto con el padre de la fe, dice el versículo 9, ¿quién es Abraham? No es fácil de separar la fe de nuestra conducta, pero Dios da su perdón a quien se porta bien. Leen 10 capítulos de la Biblia diarios y ora media hora al día. O es la persona más buena que existe en el mundo. Porque no nos premia por obras. Dios no nos premia. No dice la Biblia, si haces todo eso que te va a salvar. No dice eso la Biblia. Dice la Biblia que hagas todo eso después de que eres salvo, ¿sí o no? Sí, porque todo eso da gloria a Dios en vez de mérito para ti. ¿Se sienten ofendidos? ¿No? ¿Por qué no, hombre? No están entendiendo nada. Dios, dice acá, Dios nos bendice. Dios, eso es lo que pensamos. Que pensamos que Dios nos bendice el día que nos portamos bien y nos maldice nos portamos mal. Esta no nos revela sus bendiciones en la Biblia. Dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por tanto, nadie será justificado. No importa hagas y qué tan santo tienes la fe en Cristo que salva, tus obras y tu bondad, tu santidad son en vano. Que Dios da la salvación, da la justificación, solo por fe y nos bendice por la fe de Jesús. Los prometo que tengo que hacer la aclaración, lo cual no debía de hacer la aclaración, porque en el normal, si tú lo entiendes, las obras no me llevan, y eso tiene que ser. ¿Por qué tenemos que ser buenos? Porque tenemos que leer la Biblia, porque de Él somos. Se tiene que, pues no tenemos que estar aclarando todo el tiempo eso, porque se nos mete, es que, ¿cómo es que no? ¿Cómo es que entonces todo lo que hagas, si no son las obras, entonces puedo ser malo? Sí, es que tú, si eres salvo, entiendes perfectamente bien esto. No puedes llegar a ser salvo, pero una vez que tú eres de Dios, entonces para la gloria de Dios es el resto de tu vida. Es el resto de tu vida. Dios nos bendice cada día y nos da vida eterna. Digno de que diga, ¿quién merece el perdón? Un día, lo de Jacob, lo voy a repetir. Un día Jacob se próspero y bendecido, pero también se dio cuenta que no había una razón para que Dios dijera, pues era un hombre pecador como yo y como tú. Y exclamó en Génesis 32:10, menor soy yo, o menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, ahora estoy sobre 2 campamentos. Es solo por su gracia, hermanos. No existe algún ser que logró el perdón de Dios por su esfuerzo. Para obtener justificación, Dios, quien es nuestro juez, tiene que encontrarte inocente y perfecto. Para Dios, el del universo tiene 2 características que lo hacen Dios. Uno es su amor. Gracias a Dios por su amor. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pero el otro es su justicia. Esto es, Dios le va a dar salvación al que tenga. Esto es lo que él expuso. Y no le va a dar salvación. Entonces, digamos, pasa toda su vida arrastrándose en el suelo, metiendo manos en los carros para que machuquen la mano cuando sí, y con una aguja. Dios, así de ensangrentado como está, no le va a dar el cielo por lo que haga. Y al que está sentado en una silla bien fumado, porque cree, le va a dar el cielo. Ustedes. Sí, Dios es avalada por su amor.
Dios no puede darles a todos porque sí, por su amor, tiene que usar su justicia. Y si usa su justicia sin su amor, ninguno de nosotros tuviéramos chance. Es justo y es amoroso. Si no somos perfectos, no nos da el cielo. Pero en Jesús tenemos perfección. Y somos dignos. Y nos da el cielo. En la perfección de su Hijo. En Él está complacido. Si no es obra buena o el cumplir, pues esto es nuestro mérito. Conseguimos el favor de Dios y no conseguiremos el favor de Dios por eso, y mucho menos justificación. O es por su gracia o morimos en pecado. El rey David, a quien Dios por su gracia le quitó el pecado, es recordado en Romanos, dice Romanos 4, del 4 al 8. Pero al que obra no se le cuenta como gracia, como deuda. Esto es, cuando tú pagas en la mañana, yo espero que en la tarde ya me... No, 2 semanas cuando me pagan, yo espero que me paguen lo que trabajé, porque no trabajé. Da equivocado. Voy a ir. Gracias, porque me gusta mucho estar con ustedes. Sí, normalmente cuando tú obras hay un pago. Sí, no se considera gracia. El que no, eso dice la obra, no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si nosotros, ahí está la fe, que Dios nos justifica por su gracia, ¿sí? Entonces nuestra fe nos va a salvar. Tiene tanta lógica, pues. Sigue diciendo allí en el 6, Romanos 4, 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, atribuye justicia sin obras, siendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es, aunque lo tenga. Bienaventurado es aquel, aunque tenga pecado, por la fe en Cristo Jesús, Dios sin pecado. Eso somos nosotros, y esa es la gracia de Dios, que entendió David sin la Biblia. Y hermanos, yo creo que tenemos que disfrutar esta posición y este tiempo en el que estamos, en donde tenemos Biblia, inmediatamente podemos ir al Antiguo Testamento, ver los versículos aquí y allá y saber que Dios nos ama y que también es justo y que por su justicia tememos, pero en su misericordia, como dijo Jacob, yo no merezco esto, no merezco tus misericordias, pero las tengo. Heme aquí salvo, gloria a Dios. David habla de él mismo. Las que producen la ley no pueden producir la ley, no pueden justificarnos. Más dice que vive de una manera muy y habla siempre bien de los demás y no usa joyas, anda en bares, tomando o no miente. Bueno, las cosas le hacen justo delante de Dios, está muy equivocado. Chuck Smith dijo un ejemplo en sus comentarios y dijo él que él tenía un anillo que le habían regalado no sé quién y que por este anillo le hacían como, le ponían pero, porque tenía este anillote, ¿sí? Entonces dice él que a las personas que pensaban que era justo porque tenía este anillo de oro, que se quitaba el anillo y se convertía en justo. Y luego se lo ponía y ahora ya no era tan justo. Y les decía eso. Y es igual cuando en una iglesia te exigen que vengas, digamos que no uses, que te imponen una forma de vestimenta. ¿Qué significa esto? Es lo mismo. Si tienes un vestido, si eres mujer, tienes un vestido hasta allá y tienes pañoleta, eres justa. Pero si vienes con un vestido normal, entonces, o pantalón, entonces no eres justa. Sí, y eso es en la mentalidad del ser humano. Porque Dios dice que si tú tienes fe, eres justificado por tu fe. ¿Sí? La forma de vida del cristiano, si te fijas que tengo que como esto, pero no debería, sí, porque el nos viene el seguir a Dios, el ser obedientes, simplemente consecuencia de la fe.
Sí, es la fe la que te mueve a ser la persona que Dios quiere que seas. Sí, entonces son aparte, no te pueden llevar a salvación. Ahora vives en santidad porque tenés fruto de tu fe. No es tus obras que producen tu fe. Eso no es. O la salvación. Es la fe que produce las obras. Y es evidente que te salvó. Amén. Dice acá, Dios no ve las obras, sino que ve la fe. Es como cuando sentado comiendo papitas, el papá de una dice que se está quemando la casa y está sentado comiendo papitas en el sofá. Nadie se levanta, ¿verdad que no? Porque el papá se está quemando la casa y no pasa lo que dice con lo que está sucediendo. Bueno, si sus palabras no encajan, nadie lo cree. Si tus acciones, todavía Dios no califica tus acciones, pero califica tu fe. Pablo dice que es por la fe. Y luego Santiago viene en su carta, en Santiago del 2 al 17 al 18. Sí, entonces ahorita es por la fe. ¿Okay? Y dice Santiago, sí, pero la fe sin evidencia es muerta. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y te por mis obras. Es lo mismo que hemos estado diciendo todo este rato. No, la fe en Dios, no necesitamos obras para llegar. Cuando tú tienes fe, pero no hay evidencia de tu fe, entonces anuncias que tu fe es como ese señor. Se está dando la y sigue comiendo papitas y viendo la tele como si nada estuviera pasando. Esa es la persona que dice que tiene fe, pero no hay compromiso. Él cree, sí, cree que hay un Dios, pero no lo obedece, ni lo escucha, porque vive como si no estuviera Dios. Sí, por eso es tan importante. Sí, da frutos, da los frutos, los que están en Gálatas 5:22, vaya y véalos. Esos frutos son los que dan evidencia, sí, no dan evidencia de que tú eres de Dios. Santiago dice, una fe sin evidencia es una fe que no te lleva a ningún lado. Sí, pero cuando tú manifiestas tu fe en Dios, cuando de ti brotan estos frutos del Espíritu, entonces Dios entiende, no tus frutos, pero entiende que tienes fe, porque de allá vienen. Son los frutos del Espíritu. Es lo que en ti produjo la fe. Amén. Dios no justifica a nadie por las obras, pero por la fe. Entonces, si alguien piensa que puede cumplir los mandamientos y vivir una vida sin pecado y así ser pues perfecto, entonces que permanezca así todos los días en ese estado de su vida, porque a la maldito sea y muera. Si yo me porto bien toda mi vida y nunca me paso el límite de velocidad en la calle, estoy seguro que en 20 años el gobierno no me va a traer un diploma. Ya le he calado. Pero el día que pase poquito de velocidad, vienen y me dan un tiquetote. Porque no más eso. La ley está checando que tú te portes bien. Sí, es contra, digamos. Sí. Y es igual así, nos cumplir con la ley, esperar en Dios y ser uno con Dios. Si te portas bien, pero luego fallas en algo, la ley te castiga. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde, fíjate qué terrible es esto, porque cualquiera de todo ofendiera en un punto, se hace culpable de dos. Hermano, nadie puede cumplir la ley. Santidad perfecta. Por eso depender del mérito propio es como destruirnos, es como dejarnos solos. Y al mismo tiempo ser a Dios e ignorar su amor. Y es burlarte de su cruz y de su gracia. Todo eso, querer ser salvo por otra cosa que no sea la fe. Gálatas 2:22 dice, no es la gracia de Dios. Pues si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo creo que yo puedo ser tan y soy tan cumplidor con la ley, con la voluntad de Dios, entonces
pensamiento que se ve tan santo, estoy diciendo, Jesús, veniste en vano. No es en vana, no hiciste nada por mí, porque yo me podía salvar. Hermanos, creo que debemos entender que sobre todo es Jesús, quien en cuerpo humano padeció el castigo de muerte. El otro día oí esto, me gustó. Cuando una persona cree que Jesús es Dios, pero luego dice, Dios murió en la cruz, hay una clase de no entender esto, porque Dios no puede morir. Por eso Jesús vino y se hizo hombre. Por eso Dios vino y tomó carne, para que en la muerte muera Jesús el hombre y mate la carne que nos hace pecar. Y Dios nos quite la carne de pecado y nos dé vida eterna en el Espíritu Santo. Sí, es tan hermoso. Si lo miras, más lo admiras y más te da. El diablo nunca lo entendió hasta que se vio podrido, hasta que se vio derrotado. Por eso dice en Gálatas, perdón, en Colosenses, en el capítulo 2, que Dios puso en la cruz, que nos defiende, quitó la lista que nos era contraria, sí, y triunfó sobre los enemigos en la cruz. Jesús ganó en la cruz. Dios ganó, nos ganó a nosotros en la cruz. Y el atado al Salvador. Creo que debemos entender el creador de todo, quien cuerpo no padeció, que nosotros nos hizo libres. ¿Cómo es posible? Y a cambio, fíjate, todo esto, sin que se lo pidamos, Él lo hizo por amor a nosotros, por su gracia. Y a cambio, fíjate, pensar, nos dio tanto, es tanto su amor, es su majestad. La salvación es un regalo increíble que no podemos medirlo, no lo podemos ganar de ninguna forma. No podemos ganarlo, hemos sido muertos por la ley que es la majestad y es el carácter justo de Dios. Entonces, Dios dio la salvación en Cristo Jesús. Y lo que nos pide a cambio de esta eternidad en perfección, en vida, sin falla, en plenitud de gozo, y a cambio de todo eso, solo nos pide, ¿qué? Fe. Dios nos pide lo único que tenemos que tener y que es un don de Dios. Si tú quieres, si tú deseas tener los dones del Espíritu, recibe el don de la fe. Porque el don de la fe te conecta con el que hace milagros, con el que hace sanaciones, con el que perdona tus pecados y te da vida eterna. Recibe el don de la fe. Vive la fe, cual también proviene de Dios. Su gracia, por su amor, sea su gracia ahora por su amor, esta fe sea la que produzca en nuestras vidas evidencia y adoración a Dios, obediencia a Dios, servicio a Dios, amor a Dios. Nuestra fe debe producir estas cosas. Conclusión final. Todos los hombres lo hemos desafiado. Nos hemos burlado de sus mandamientos y de sus leyes. Y hemos también perdido el sentido de valor de su persona. Todos hemos pecado. Escogimos al pecado desobedeciendo a Dios. Escogimos muerte. Escogimos vivir sin Dios. El pensar, mucha gente que no es creyente piensa que son como un gato que muere y se acaba. Dicen que son su propio Dios. Ellos, si se portan bien, si se portan mal, les va mal, luego se mueren y son como un gato que se muere y se acaba todo. El pensar eso, que no son eternos y que no hay juicio por pecar o por no creer, esto mismo les causa muerte. Sí, el pensar que no es Dios, entonces te deja Dios. Sí, no es que Dios exista si crees y luego no exista si no crees. Es que Él existe, pero cuando tú no crees, entonces tienes su bendición y te quedas en muerte. Las personas no ejercen fe en Dios, quien creó todo y que nos da vida.
una vida de completa alegría y paz con Él viene por fe o nos viene solo por la fe. Solo pide que tengamos fe. Nuestro mérito le ofende. Necesitamos su gracia. ¿Lo vemos? ¿Vemos eso? Si así cerramos, tenemos que verlo. Nuestro mérito ofende a Dios. Hizo todo. No nos necesita salvarnos. Necesita que confiemos en Él. Amén. Damos gracias, Dios maravilloso. A ti queremos honrar con nuestra obediencia. Ayúdanos, Señor, porque queremos servirte a conciencia, a consecuencia de creer en ti. Ayúdanos, Dios único y verdadero, para que nuestra conducta en el normal, en el cotidiano, sea porque creemos y confiamos y dependemos de ti. Ayúdanos, Señor, para que cada día y estemos perdidos, nos parezcamos en ti. Dios maravilloso, ayúdanos para desaparecer del mundo y ser encontrados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga bien muchote. Los quiero bien mucho. Nos vemos el miércoles. Que Dios los bendiga. Vamos a alabar a Dios. Hola. ¿Cómo está? Dios los bendiga. Gracias. Pensé que sí lo iban a anunciar. Ay, lo voy a decir ahorita. Lo voy a decir ahorita. Glorioso eres Jesús.